trate de distraer a la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús lo atamos y lo echamos fuera de este lugar. No tiene parte ni suerte. Jesús los venció en la cruz del Calvario. Padre, esta hora, Señor, te pedimos para que seas tú el que bendiga, Señor, a la iglesia. Y si hay alguien, Señor, que viene en un estado de ánimo mal, que se sienta mal, Señor, que tenga pensamientos de muerte, Padre, que tenga pensamientos de no puedo, de ya no es posible hacer nada. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, para que seas tú el que traiga paz a su corazón, que traigas consuelo y que traigas una palabra de aliento a su vida, Padre. De tal manera, Señor, que cada uno, Señor, podamos hoy salir edificados, que podamos salir consolados. Y si es necesario, Señor, que salgamos exhortados también. Padre, en tus manos benditas nos ponemos, Señor, confiando y sabiendo que tú harás. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque tú eres maravilloso, Señor. Y en esta hora, Padre, te entregamos nuestra alabanza, nuestra adoración. Señor, venimos, Señor, y queremos como un solo cuerpo adorarte, como un solo cuerpo exaltar tu nombre. Y Padre, queremos, Señor, que nuestra alabanza pueda subir como un olor grato hasta tu divina presencia. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Tú eres bueno con nosotros, Señor. Te exaltamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Queremos, Señor, dar una adoración, Señor, de nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor. Te damos. Tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Yo no sé si usted trae el día de hoy un corazón que quiera alabar a Dios, dispuesto, y un corazón que pueda alabar a Dios, que pueda glorificarle. Amén. Vamos a exaltar a aquel que es digno de toda gloria, toda exaltación, que tiene un nombre sobre todo nombre. Así que use sus manos, sus pies y exaltemos a Dios. Secretos de tu corazón, pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, y vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, mi vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey.
Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Gracias. Él es exaltado, glorificado por lo que ha hecho por nosotros, y por eso estamos reunidos al día de hoy, por su gracia, esa gracia tan grande que fue derramada en la cruz para nosotros. Gracias, Señor. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte.
puedan levantar sus manos y adorar al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Ha sido tan grande su amor que no nos deja. Nos tiene cubiertos, nos tiene, la Biblia nos dice que nos tiene en el hueco de su mano. Gracias, Señor. Tú preparas una mesa para mí en
peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Y mi victoria está en Jesús. Victoria está en Jesús. Y mi victoria está en Jesús. Y mi victoria está en Jesús. Mi victoria está en Jesús. Y mi victoria está en Jesús. Gracias, Padre. Qué bueno es saber que nuestra victoria está en Jesucristo. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestra sabiduría, no es en nuestra economía, no es en nuestra familia o en los amigos, sino nuestra victoria está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es maravilloso, iglesia, y bueno, pues qué bueno que lo podemos entender, y Dios es bueno. Bien, vamos a pedirle a los niños que pasen, vamos a orar por ellos para que puedan pasar a su salón, y así de esta manera ellos también puedan tomar su clase el día de hoy. Bien, extiende tus manos y vamos a hacer esta oración. Padre, te damos gracias, Señor, por estos pequeños. Yo te pido, mi amado, que tu bendición sea con ellos. Padre, gracias, Señor, por sus papás que los traen a tu casa para adorarte, para exaltarte, Señor, para aprender de tu palabra. Bendice, Señor, a la maestra que hoy va a dar la clase. Y Padre, que la enseñanza que ellos tengan pueda ser guardada en su corazón y en su espíritu. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque en tu palabra, Señor, encontramos que nuestro deber es instruir a nuestros niños, Señor, en tu camino, en tu palabra, enseñarles tu palabra, para que cuando ellos sean adultos no se aparten de tu camino. Padre, gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar a su salón. Bien, como lo hemos estado haciendo, vamos a ver hoy nuestro mensaje en la segunda carta de Juan, y hoy lo vamos a fundamentar en el verso 5. El mensaje de hoy es un recordatorio que no debemos olvidar. ¿Cómo se llama? Un recordatorio que no debemos olvidar. Y esto es interesante porque ¿cuántas veces te han dicho algo que hagas y no lo haces? Y luego la clásica frase: se los dije. Bien, entonces la realidad es que un recordatorio es algo que nosotros mismos lo podemos poner, ¿verdad? Hoy hay unos papelitos por ahí que se llaman, creo, stickers. No, posts. Sí. Y eso, bueno, pues yo recuerdo que en mi oficina ponía ahí todo lo que yo necesitaba que era urgente, y ahí lo ponía, ¿verdad? Para que no se me olvidara. Esos son los recordatorios. Hoy o anteriormente se utilizaba la agenda de papel, hoy no se utiliza la agenda de papel, hoy se utiliza la agenda en el celular. ¿Quién usa su agenda en el celular? A ver. No, pues hay que usarla. Señor empresario, use su agenda, si no, ¿cómo sabe lo que tiene que hacer? Entonces, la agenda es precisamente para que nosotros recordemos qué tenemos que hacer y en qué horario. De otra manera se nos olvida. Y
La Biblia nos dice el día de hoy, segunda de Juan capítulo 1 verso 5, dice: les escribo para recordarles. Es la Nueva Traducción Viviente. Fíjense lo que dice el apóstol Juan: les escribo para recordarles. ¿Para qué? Es decir, es algo que ya sabes, pero que te tienen que recordar, ¿sí o no? O sea, lo que no sabes no te lo pueden recordar. ¿Qué es lo que te recuerdan? Lo que ya sabes, ¿sí o no? Entonces dice: queridos amigos. O sea, mira, el apóstol Juan bien cuate, ¿no? Les escribo para recordarles, queridos amigos. No son mis enemigos. No crean que los traigo de encargo. No crean que estoy enojado con ustedes, sino todavía les dice: queridos amigos, que nos amemos unos a otros. ¿Cuál es el encargo o cuál es lo que nos está recordando? Amarnos unos a otros. Y luego dice el apóstol Juan, o sea, para que quede bien claro que es un recordatorio, dice: este mandamiento no es nuevo. ¿Un mandamiento qué es? Es una orden, ¿sí o no? Es decir, esta orden no es nueva, sino que lo hemos tenido desde ¿cuándo? Desde el principio. O sea que lo primero que Dios dice es que nos amemos unos a otros. Dile que está a tu lado: es lo primero que Dios dice. No veo que se lo digas. Es lo primero que Dios dice, que nos amemos unos a otros. Miren, están bien lejos ustedes, parece que son enemigos. Es más, miren allá el matrimonio, uno en cada esquina, qué bárbaros. Y entonces la Biblia nos enseña, ¿sí? Número uno, un recordatorio del mandamiento. ¿Qué mandamiento? Que nos amemos unos a otros. Ahora, la palabra recordatorio, según el diccionario de la Real Academia Española, que es la que nos rige, ¿sí?, dice que un recordatorio es un aviso, es una advertencia, es comunicación, también es otro medio, o se utiliza otro medio para recordar algo, ¿sí? Entonces, los papás tenemos una manera muy fácil de hacer que los hijos se acuerden cuando tú le hablas, ¿verdad? Porque cuando tú le dices a tu hijo que haga algo y luego le vuelves a decir y no lo hace, bueno, pues entonces entra la corregidora, ¿no? O sea, la chancla corregidora, ¿verdad? Y un chanclazo y entonces, sí, es que ya lo iba a hacer. Ya ni le dijiste qué y sabe qué es lo que tenía que hacer, ¿sí o no? ¿Te ha pasado eso? ¿Te pasó eso como hijo? Dicen que es el primer tatuaje que nos pusieron. Los papás decían que no se tatuara uno y ellos nos tatuaron con la chancla, ¿sí o no? Entonces, la Biblia nos enseña y nos dice que nosotros debemos de amarnos unos a otros. Entonces, un recordatorio es un aviso, es una advertencia. Hey, no te estás amando, no estás queriendo a tu prójimo, tienes que amarlo. Hey, lo estás viendo feo, así no, porque tienes que amarlo. Le estás echando ojos de pistola, tampoco es así, lo tienes que amar. Cuando va a pasar junto a ti, te volteas, tampoco es así. Es un ¿qué? Es un aviso, ¿sí? Y luego dice que es desde el principio. Dios lo ha dicho a través de la Biblia. Y entonces entiendo que Dios lo dijo a través de los mandamientos. En los mandamientos Dios dijo que debemos de amarnos unos a otros. Pero no solamente en los mandamientos, es decir, por eso dice desde el principio. Ahora, Dios amó al hombre, ¿sí o no? Por eso lo hizo a su imagen y semejanza. Y Dios le dijo al hombre, tenía que amarse. Por eso, para que pudiera amarse, le puso una compañera, para que se amaran, ¿sí o no? Entonces, la esposa que tienes, el esposo que tienes es para que lo ames. No es para que lo odies. No es para que lo ventanees. Es para que lo ames. ¿Para qué es el cónyuge que Dios te dio?
Bueno, a algunos Dios no se los dio, a algunos ustedes lo escogieron. Y si lo escogieron, pues con más razón, ámenlo. Pastor, pero es que no es el que yo quería. ¿Tú lo escogiste? O sea, tú lo escogiste. Acuérdate, tus papás te decían, no, ese no te conviene. Ah, no, aunque me pegue el Juancho, ese es el que quiero. Ah, bueno, pues ahora aguántese. ¿Sí? ¿A cuántos les dijeron que no? Y ahí están, ¿no? Ahora aguántense. Les advirtieron. Entonces, fíjate bien, en los 10 mandamientos encontramos el amor, de amarnos unos a otros. También la Biblia, Jesús lo dice que debemos, o lo vuelve a recordar en Mateo capítulo 22, verso 39, en donde dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Jesús lo recuerda. Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 14, menciona que la ley se resume en un solo mandamiento y es amar a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, y no puse más porque no iba yo a llenar de pasajes bíblicos, pero Santiago también lo dijo, ¿sí? Juan en las cartas, pues aquí está diciéndolo, está diciendo, hey, este mandamiento no es nuevo, desde el principio está que debemos de amarnos unos a otros. Por eso el apóstol Juan dice, les escribo para recordarles. Yo creo que cuando Juan escribió esto, ¿sí? Aunque la carta de Juan, pone mucha atención, las cartas paulinas son cartas que eran dirigidas a una iglesia en específico o a una persona, ¿sí? Se la escribió a Filemón, se las escribió a Timoteo, se las escribió a Tito, a la iglesia de Galacia, a los filipenses, a los tesalonicenses, a los colosenses, a los romanos. Pero la carta o las cartas de Juan son cartas pastorales. Es decir, un pastor escribiéndole a una iglesia. ¿Sí? Esto es diferente. A una iglesia. ¿Qué iglesia? A esta. Por eso es que dice, les escribo a ustedes. Les escribo a ustedes. Está en un tiempo presente continuo. Que hoy cuando leemos la carta parece que el apóstol Juan nos lo escribió a nosotros. ¿Sí? En la otra no, porque en la otra dice, te escribo a ti, mi hijo Filemón o Timoteo. ¿Sí? Pero aquí no, está escribiéndolo ¿a quién? A una iglesia y es una carta pastoral. ¿Sí estás entendiendo esto? Entonces, hay un recordatorio. La semana pasada decíamos que se la escribió ¿a quién? ¿Se acuerdan? A elegida, ¿no? Así dice la escritura, ¿sí? ¿Sí o no? Y luego termina diciendo que la saluda o lo manda a saludar su hermana, ¿quién? La elegida. Y entonces, en realidad, cuando dice la elegida, está hablando de una iglesia. Y cuando se despide y dice que lo manda a saludar su hermana la elegida, está diciendo, te manda a saludar la iglesia, tu hermana en Cristo Jesús y sus hijos. ¿Sí? ¿Quiénes son los hijos? Los miembros de la iglesia. ¿Sí? ¿Sí van conmigo? O sea, no crean que se equivocó Juan. Esta es una carta pastoral. ¿Sí? Ahora, entonces lo primero es un recordatorio. Y un recordatorio no lo debes de olvidar. Es decir, cuando tú ya lo estás olvidando, te llega el recordatorio, ¿no? Entonces ese recordatorio te actualiza. Pero encontramos algo que Juan nos pone aquí. Hay una orden. Las órdenes, bueno, a mí me lo enseñaron, que las órdenes son para cumplirse, son para obedecerse, no son para discutirse. O sea, no hay opción para discutir cuando hay una orden. ¿Sí queda claro eso? Nosotros pensamos que una orden, todo depende de quién lo dice. Mira, te la voy a poner bien fácil. Si el que te llama es tu patrón, ¿qué haces? Corres y obedeces. ¿Por qué? ¿Por qué, Daniel? ¿Por qué obedeces a tu patrón, a tu jefe?
A veces le cuelgas. Qué bárbaro. O sea, no obedeces. Qué bueno que no están tus hijos aquí, si no. Pero normalmente cuando tú te habla tu patrón, obedeces, ¿sí o no? ¿Cuál es la consecuencia de no obedecer a tu patrón? Te quedas sin trabajo. Digo, esa es la realidad, te quedas sin trabajo, ¿no? A lo mejor no en esa, pero en la siguiente estás firmando tu renuncia, no obedecerlo. ¿Cierto o falso? Ok. Escúchame bien. ¿Tu patrón qué es? Autoridad. Cuando un papá le dice a su hijo que haga algo, le ordena hacer algo, la pregunta es, ¿el hijo obedece o no obedece? A veces. Ahora yo te pregunto, ¿hay niveles de autoridad? ¿Sí? Bueno, hay niveles de autoridad, ponme atención. En realidad hay diferentes autoridades, pero el nivel es autoridad. ¿Sí o no? Es decir, hay diferentes autoridades. Hay autoridades civiles, hay autoridades morales, hay autoridades eclesiásticas, hay autoridades en el trabajo, hay autoridades en la casa, hay autoridades en la iglesia, pero si tú buscas la palabra autoridad, es la misma. O sea, no hay un nivel de autoridad. Vamos, hay un escalafón que está dando autoridad de ciertas cosas, pero la autoridad se ejerce. ¿Sí o no? O sea, si tu jefe inmediato tiene esa autoridad para ordenarte que hagas algo, ¿qué tienes que hacer? Obedecerlo, porque él te va a correr. Claro que si llega el director y te pide hacer algo, es más, hay directores tan sabios y tan humildes que no se brincan las trancas y mandan a uno sin antes pedirle permiso al jefe inmediato. Ahora, ponme atención, eso es autoridad. Cuando llega el jefe, el director de la empresa o el gerente y tú eres un supervisor y el gerente o el director te brinca, el Señor es autoritario. Hey, ¿estás conmigo? Sí, Él es autoritario. Tiene una autoridad, pero está siendo autoritario. Porque quien tiene la autoridad inmediata es tu jefe. ¿Sí van conmigo o no? Ok, entonces no hay niveles de autoridad, hay un escalafón que es diferente. Y entonces la Biblia nos enseña, y aquí nos está diciendo que hay una orden, de tal manera que nosotros no sabemos cumplir órdenes porque pensamos qué autoridad es la que nos está pidiendo que hagamos algo. Si es mi jefe y es un jefe bien tal por cual, inmediatamente lo obedezco, porque si no me va a poner como lazo de cochino y no le va a interesar quién esté allí. O sea, él no va a tener vergüenza en ser un prepotente delante de los demás para avergonzarte. Entonces tú le tienes miedo y por miedo lo obedeces. ¿Sí vas conmigo? Pero no porque es autoridad, tú obedeces al miedo. ¿Estás entendiendo? Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Y lo vemos en el matrimonio, en el hogar. Si la mamá es bien y aquí trae a los hijos, a ella lo obedecen y al papá lo hacen a un lado. ¿Cierto o falso, mamás? Y si el papá es el que trae a los hijos aquí, pues obedecen al papá y a la mamá la hacen a un lado. Ahora yo te pregunto, ¿es diferente la autoridad? No. No. Porque los dos tienen autoridad. ¿Sí estás comprendiendo lo que es autoridad? Ahora, la autoridad es la que ordena. Entonces, como nosotros pensamos que la autoridad tiene niveles, tiene escalafones, entonces está bien fácil. Cuando estábamos en la escuela y ponían a un jefe de grupo, no lo pelábamos. Pero él tenía la autoridad.
¿Cierto o falso? Pero pensábamos que esa autoridad nos servía. Nosotros no la podíamos brincar. Y así somos. Si tú tienes una autoridad en el trabajo y tu autoridad es bien cuate, te lo brincas. Es más, si el profe es bien cuate, te lo brincas. Si el pastor es bien cuate, te lo brincas. Pero si el pastor es de los que maldice y te pone así a temblar, andas pero así. ¿Cierto o falso? No los oigo. ¿Están pensando o están dormidos? No los oí. Porque cuando el pastor es autoritario, no quiero decir que el autoritario no ejerza su autoridad, pero el autoritario humilla. El autoritario infunde miedo. El autoritario se enoja. El autoritario no le importa qué estés haciendo, él quiere que lo hagas en ese momento, ¿sí o no? Y cuando el pastor es así, la gente anda así. Cuando el pastor dice, no pasa nada, entonces la gente anda relajada. Por eso es que la gente, o hay un dicho que dice que cuando no está el patrón, o cuando no está el gato, los ratones hacen fiesta. Y hay gatos así bien sosos, bien cuates, entonces los ratones andan corriendo por todos lados, aunque esté el gato allí. ¿Sí han visto eso o no? ¿Sí han visto gatos que dices, no sé para qué está el gato? Y mira todo el relajo que hay aquí. Entonces, iglesia, el problema no es, ponme atención, y lo que Juan nos está indicando es que la orden, Juan está diciendo, las órdenes no se discuten, las órdenes se cumplen. ¿Sí? Y es una ordenanza que Dios está dando y está recordando y dice, ¿cuál es la orden? Que se amen unos a otros. Entonces, ¿qué tienes que hacer? No te oí. ¿A quién? Amarse, amarnos. Suena fácil, ¿sí o no? Pero qué complicado es amar. La verdad es bien complicado amar. No es fácil. Mira, los 6 últimos mandamientos, ve lo que dice, porque lo vuelve a repetir. El verso 5 dice, les escribo para recordarles, ¿verdad? Queridos amigos, que nos amemos unos a otros. Este mandamiento no es nuevo, sino que lo hemos tenido desde el principio. Viene la orden, verso 6. El amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado. Así empieza el verso 6. Y Él nos ha ordenado que nos amemos unos a otros. Primero te lo recuerda y por si no te queda claro dice, bueno, es una orden de Dios. O sea, no hay opción. Este recordatorio no tiene opción. ¿Qué tienes que hacer? Amar. Amar. Los 6 últimos mandamientos hablan precisamente de mostrar amor unos a otros. Mira, ve conmigo a Éxodo capítulo 20, versos 12 al 17. Ahí no los pusieron, pero ahí te va. Verso 12. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa eso? Amor. No matarás. ¿Qué significa eso? Amor. No cometerás adulterio. ¿Qué significa eso? Amar a tu esposa. No hurtarás. ¿Qué significa eso? Amar a tu prójimo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amor. No codiciarás la casa de tu prójimo. Amor. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Amor. No codiciarás al empleado de tu prójimo. Amor. No codiciarás a la empleada doméstica de tu prójimo. No codiciarás el coche de tu prójimo. No codiciarás la camioneta de tu prójimo. No codiciarás la maquinaria de tu prójimo, ni cosa alguna de tu prójimo.
Digo, porque aquí habla del burro, del caballo y de... Va a ser pastor, pues a mí ni se me antoja codiciar un burro. Pero el burro era para trabajar, el caballo para transportarse. ¿Estás entendiendo? Y Dios te dice, todo eso es una orden. ¿Qué es? Orden. Y la orden es, el recordatorio es amar a tu prójimo como a ti mismo. La orden, ¿cuál es? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice, tal como ustedes lo oyeron desde, otra vez el principio. 2 veces en 2 versos. ¿Qué tienes que hacer? ¿No los oigo? ¿No los oigo? Es el mandamiento, amar. Por eso Jesús dijo, bueno, hay 10 mandamientos, pero esos mandamientos se resumen en 2. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley. Wow, qué interesante, ¿no? Porque habla de amor. Ahora, ¿por qué nos habla de esto? Mira, me llama la atención que el verso 7 parece que cambia el asunto, pero ve lo que dice, y lo que debemos de tener es cuidado de no, o cuidado de ser engañados. Eso es lo que nos lleva el apóstol Juan, a tener cuidado de ser engañados. En los primeros 4 versos encontramos 4 verdades, ¿no? De no ser engañados. Aquí vuelve a repetir, verso 7, les digo esto, o sea, amarse unos a otros, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano. Es decir, mira, el que niega que Jesucristo vino en un cuerpo humano, niega el amor de Dios. Porque la Biblia nos enseña que el amor de Dios es haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por amor a ti y a mí. Los que niegan que Jesús vino en carne y en sangre, niegan el amor de Dios. Por eso es que el apóstol Juan está reiterando y dice, hey, tengan cuidado de ser engañados, porque hay gente que dice que Jesús no vino del cielo, que no es hijo de Dios. Y sigue diciendo, ellos niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano. Tales personas son engañadores y anticristos. Ahora, cuando habla de anticristos, son personas que niegan a Cristo. Ese es el anticristo. Y el anticristo, cuando sea la gran tribulación, cuando se manifieste la bestia y el anticristo, precisamente es una persona que negará, ponme atención, que negará que Jesús ya vino y él usurpará y dirá que él es el Cristo, que él es el Mesías que el pueblo de Israel está esperando. Y la Biblia dice que muchos serán engañados. Y dice la Escritura, y aún los escogidos, ya, los de la iglesia. ¿Tú eres de la iglesia? Ten cuidado porque puedes ser engañado. Esto dice la Escritura. Entonces, mira, pon atención. ¿Te acuerdas que vimos que es un mandamiento que está desde el principio? Bueno, también ser engañados está desde el principio. Y mira lo que la Biblia, no vamos a ir a citas bíblicas porque el tiempo no nos daría. Pero en Génesis 3, capítulo 13, Eva fue engañada por la serpiente. ¿Sí o no? O sea, ha habido gente, o más bien dicho, el diablo busca engañar a los hijos de Dios. Yo te pregunto, ¿Adán y Eva no eran los hijos de Dios? ¿No tenían comunión con Dios? ¿No estaban cerca de Dios? ¿Y qué crees? Eva fue engañada. Eva fue engañada. Y no solamente Eva, la serpiente sigue
activa utilizando anticristos. Es decir, sigue utilizando personas que engañen a los hijos de Dios, porque nosotros como personas, aunque seamos hijos de Dios, si no leemos la palabra, si no nos empapamos de la palabra, somos fácil presa de ser engañados. Y entonces creemos, y la gente dice, pues como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no dice la Biblia, iglesia. Ese es un refrán del mundo. Pero los cristianos que no leen la Biblia, bien espirituales, pues como dice la Escritura, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Cómo? Otra, ¿no? A Dios orando y con el mazo dando. ¿Eso dónde dice la Biblia? Pero nos volvemos bien espirituales. ¿Por qué? Porque alguien lo dijo. Entonces tú tienes que tener cuidado de ser engañado. Eva fue engañada. La Biblia nos enseña cómo inmediatamente Caín, engañado también, asesina a su hermano. O sea, no tuvo que pasar mucho tiempo. Y tú te das cuenta, la Biblia nos enseña la historia. Los nietos de Abraham, el padre de la fe, Jacob, engaña con su mamá. Y luego Jacob es engañado por su suegro. O sea, el engaño está. Y la Biblia nos enseña que desde el principio también el engaño allí está. Entonces, iglesia, tú y yo debemos de tener cuidado de ser engañados. Ahora, ¿cómo tengo cuidado? Lee tu Biblia. Acércate a Dios. Ora a Dios. Ten comunión con Dios. Cuando tú tienes comunión con Dios, cuando tú oras a Dios, no te van a engañar. Cuando tú llegas a la iglesia y escuchas al pastor, a mí, me escuchas predicar, y tú traes tu Biblia y corroboras lo que dice la Biblia, no vas a ser engañado, porque a lo mejor yo te puedo engañar también. Yo puedo decir algo equivocado y tú te puedes ir con una mentira y después dices, es que el pastor lo predicó. Pero el que yo lo predique no quiere decir que todo sea correcto. Yo me puedo equivocar. Ahora, hay gente que predica equivocadamente. ¿Sí? De ahí, ponme mucha atención. ¿De dónde salieron tantas sectas? ¿Cuáles son las sectas? Son aquellas que utilizan otro libro que no es la palabra de Dios y lo ponen en primer lugar. ¿Sí? O sea, tú ya sabes cuáles son esas. Cuando una persona, escúchame bien, ellos empezaron bien, ellos predicaban bien, pero se descuidaron en tener comunión con Dios, y entonces el diablo los engañó y algunos de ellos pensaron que son los profetas de ese tiempo, que son los que tienen la última palabra, y empiezan a poner cargas, como dijo Jesús, que ni ellos mismos podían cumplir. ¿Estás entendiendo? ¿Conoces a alguien así? Es decir, la Biblia, ponme atención, la Biblia habla que en el cielo Jesús fue a preparar morada. ¿Para quién? Bueno, no dice Jesús. Jesús dice que su Padre fue a preparar o tiene una morada para nosotros. Y Jesús dice, y si no hubiera, entonces yo la voy a preparar. ¿Sí? Ponme atención, hay mucha gente que dice, Jesús fue a preparar morada por nosotros. No, Él no fue a preparar morada. La Biblia dice que el Padre es el que ya tiene preparada una morada para nosotros, y que si no la hay, dijo Jesús, entonces yo la voy a tener. ¿Sí? Así dice la Escritura. Pero, escúchame bien, cuando no conocemos la Biblia y nosotros pensamos que ya tenemos la iluminación y nos sentimos iluminados, entonces empezamos a hablar cosas que no son. Te lo voy a poner fácil. Yo encuentro en la Escritura, escúchame bien, yo encuentro en la Escritura que yo estoy para bendecir. Yo no estoy para maldecir.
¿Tú conoces gente que maldice a otros porque tiene una autoridad espiritual? ¿Eso está de acuerdo a la palabra o está en contra de la palabra? Y si está en contra de la palabra, entonces es un engañador. Hey, ¿me estás entendiendo? Y entonces te engaña fácilmente y te dice, es que si no haces esto, yo levanto la mano y declaro maldición para tu vida. Pues que declare lo que quiera. A los hijos de Dios no nos hace eso, porque nosotros conocemos la palabra. Pero el que no conoce la palabra se va temblando y entonces dice, o más bien dicho, no se va y vive con miedo, porque el pastor me va a maldecir. ¿En dónde dice la Biblia que yo como pastor te puedo maldecir? Yo no he encontrado eso. Yo no lo he encontrado. Porque el día que lo encuentre, no se crean. No se crean, no. Porque yo no estoy para maldecir. O sea, yo no estoy para maldecir. Nosotros estamos aquí para bendecir, para amar. ¿Sí o no? Eso dice la Escritura. Entonces, iglesia, no te dejes engañar. ¿Qué más? Sé diligente, verso 8. Tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Ahora, ¿qué es diligente? Diligente es ser pronta, estar presta, ser ligera para obrar. Escúchame bien, ser ligera para obrar en las cosas que tienes que hacer, no ser ligera para hacer pecado. ¿Sí? Y la Biblia nos sigue indicando o nos sigue enseñando que cuando tú eres una persona diligente, eres una persona cuidadosa, eres una persona activa, eres una persona que es exacta, y la Biblia nos dice que debes de ser diligente en dos cosas. Pon atención. Debes ser diligente en no perder tu salvación. ¿Qué tienes que ser diligente? En no perder tu salvación. Es decir, y cuando tú dices que eres salvo, ponme atención, porque hay gente que ni siquiera sabe lo que es la salvación. Por eso no es salvo. O sea, pasan, oran por ellos, hacen la oración de fe, pero no hay cambios en su vida. ¿Sabes por qué? Porque la salvación, cuando yo recibí la salvación de parte de Dios a través de Jesús, escúchame bien, yo no pierdo mi seguridad en Cristo. O sea, una persona salva no pierde su seguridad en Cristo. Jamás la va a perder. Por eso, y de ahí sale la palabra cristiano, seguidor de Cristo. Entonces yo no pierdo mi seguridad en Jesús. ¿En quién? En mi Salvador. Él es mi Salvador. Pase lo que pase alrededor mío, Él es mi Salvador. Y yo tengo la seguridad de que Él es mi Salvador. Pero estás pasando por problemas bien críticos, bien difíciles, Él es mi Salvador. Pero es que estás enfermo y no puedes, Él es mi Salvador. Pero es que te quedaste sin trabajo, Él es mi Salvador. Pero es que el negocio está en quiebra, Él es mi Salvador. Es que en tu trabajo te están viendo mal y te quieren correr, Él es mi Salvador. No importa lo que pase, yo tengo la seguridad de que Él es mi Salvador. Y que, mire, qué padre es cantar y Él pelea la batalla. Pero yo te pregunto, ¿en realidad tú dejas que pelee la batalla? O sea, cuando estás en una crisis, ¿dejas que Él pelee la batalla? ¿Tienes la seguridad de que Él va a pelear la batalla o tú quieres pelear tu batalla? Y tú le quieres echar la mano a Dios. Porque es bien fácil cantar que Él pelea tu batalla. Está bien fácil cantarlo. Es más, si los muchachos tuvieran una coreografía, pues hasta la coreografía no la aventamos. Y bien padre, todos cantando. Pero la pregunta es, ¿qué cuando estás en crisis? ¿Qué cuando estás en problemas? ¿En realidad Él pelea tu batalla? ¿En realidad estás ahí para decirle, Señor, hazlo tú porque yo ya no sé qué hacer? Porque ahí es donde en realidad se ve quién pelea la batalla. Entonces no pierdes tu salvación, no pierdes tu comunión con Él, no pierdes tu seguridad y no pierdes, escúchame bien, no pierdes tu santidad. No importa lo que pase,
mi comunión con Él sigue. No importa lo que pase, sigo buscando la santidad, sigo siendo fiel a Dios. No importa lo que pase. Y la otra en lo que tienes que ser diligente es asegúrate de recibir. ¿Qué tengo que recibir? Si estoy en problemas, si estoy en problemado, si parece que todos se voltearon en contra mía, tú asegúrate de recibir las bendiciones de Dios. ¿Cuáles son las bendiciones de Dios? Es que el gozo del Señor es mi fortaleza. No importa lo que esté pasando, no importa lo que me esté sucediendo, el gozo del Señor es mi fortaleza. Yo me voy a gozar en mi salvación, yo me voy a gozar en que Él me salvó, yo me voy a gozar en que el Padre me ama. No importa que aquí parece que nadie me ama, yo me voy a gozar en que Él es mi ayudador. Él es fiel conmigo y no importa que parezca que todo está en contra mía, mi gozo no lo voy a perder. Asegúrate de recibir la voz de Dios, que Dios te hable. Asegúrate de sentirte seguro por tu salvación. Eso es lo que tú tienes que entender. Entonces, ser diligente en no perder tu salvación y ser diligente en recibir las bendiciones de Dios, en cuidar tu salvación, porque aquí dice que vamos a tener una recompensa completa. ¿Sabes cuál es la recompensa completa? Cuando estés con Él por toda la eternidad. Ahí sí se van a acabar todos tus problemas. Ahí sí. Pero mientras estemos en esta tierra, la Biblia nos enseña y Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción. ¿O no? Entonces, si en el mundo vamos a tener aflicción, quiere decir que aceptar a Jesús como tu Salvador personal significan problemas. Ahora yo te pregunto, ¿no tuviste problemas en cuanto aceptaste a Jesús como tu Salvador personal con tu familia? ¿No empezaron a hablar mal de ti? ¿Tus amigos? ¿Qué otra cosa? Mantén tu relación con el Padre, porque cuando tú mantienes tu relación con el Padre, entonces mantienes tu relación con el Hijo. Los versos 9 y 10 dicen: todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios. ¿Cuál es la enseñanza? Amarse unos a otros. Porque es lo que está hablando, ¿sí o no? Desde un principio 2 veces lo dijo: ámense unos a otros. Entonces, todo el que se desvía de esta enseñanza, de amar a tu prójimo, dice la Escritura, no tiene ninguna relación con Dios. Wow, está tremendo. Quiere decir que yo puedo amar a mi esposa, puedo amar aparte de su familia, pero hay uno que me hizo la vida imposible, a ese no lo amo. ¿No? O puedo amar a todos en mi trabajo, pero hay uno que me agarró de encargo, a ese no lo amo. No. Aquí dice la Escritura, dice que todo el que se desvía de esta enseñanza de amar a tu prójimo, dice, no tiene ninguna relación con Dios. Ninguna. Pero yo ya acepté a Jesús como mi Salvador personal, pero no amas a tu prójimo, no tienes relación con Dios. Eso dice la Escritura. Y sigue diciendo, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo, ¿cuál es la enseñanza de Cristo? Amarse unos a otros, ¿sí o no? Dice, tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Entonces, quiere decir que mantener tu relación con el Padre y con el Hijo es permanecer en la enseñanza de Cristo, que es este verso que acabamos de leer. Para que tú estés seguro de que la enseñanza es verdadera, ¿qué tienes que hacer? ¿Venir todos los días que hay servicio y escuchar al pastor? ¿Qué tienes que hacer? Lee tu Biblia. Si tú lees tu Biblia y oras cada día, oras cada día, oras cada día. Si tú lees tu Biblia y oras cada día. Si no lees tu Biblia y no oras cada día, no oras cada día, no oras cada día. Si no lees tu Biblia y no oras cada día.
cantadito para que se les quede. Si no, aunque sea la tonadita, como al que mandaron a traerlos a comprar a la tienda, ¿no? Se aprendió la tonada y cuando llegó allá, pues nada más la tonada, pero no sabía ni qué. Entonces, debes de leer tu Biblia, tener comunión con Dios, y solo así no serás engañado. ¿Qué otra cosa? El verso 10, este me encantó. Dice, no tengas relación con los que enseñan mentira. Está fuerte Benjamín. Está fuerte ¿eh? Mira lo que dice. Si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad, o sea, si aquí llegara alguien a predicar y no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo. Más claro, ni el agua. ¿Qué significa eso? Significa entonces que si viene una persona que no habla de Cristo y me quiere enseñar una religión y me quiere jalar a su religión, que no es amar a Cristo, que no es amar a mis enemigos, que no es amar a mi prójimo, y me quiere llevar hacia otro lado, la Biblia está diciendo que no te juntes con él, que no lo invites a su casa, a tu casa. Y si te pide que lo ayudes, dice ninguna clase de apoyo. ¿Cuál? Ninguna. Está difícil, José Luis. No está fácil eso. O sea, de que ten cuidado y no vayas a predicar aquí algo porque nada para ti. Así dice la Escritura, ¿sí o no? Pero ponme atención. El apóstol Juan nos exhorta a no recibir a aquellos que enseñan mentira con respecto a la palabra. ¿Sí? O sea, si alguien va a tu casa, ponme atención en esto, despierta tú que duermes. Eso es bíblico. Si alguien va a tu casa y te quiere hablar de Dios, de Cristo, pero no utiliza la palabra o utiliza la palabra mal, ¿cómo tú y yo vamos a saber que la palabra está utilizada mal? ¿Cómo? Leyendo y teniendo comunión con Dios. ¿Sí o no? Entonces, si tú sabes y esa persona llega para tratar de enseñarte una mentira, ponme atención, una mentira con respecto a la palabra, o sea, si alguien llega a tu casa para hacerte dudar de tu fe y engañarte como fue engañada Eva, Juan es claro y dice, no lo recibas. ¿Qué dice Juan? No lo recibas. Entonces, iglesia, ponme atención. Hay algunas personas que van en parejita, otras van con sombrilla. No voy a hablar más. Ya saben quiénes son. Y son muy insistentes para hacerte cambiar de tu convicción en Cristo. La Biblia dice, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Si te piden ayuda, ¿qué dice? Ahora ponme atención, ponme mucha atención en esto. Si ellos llegan y te piden ayuda para su iglesia, para su creencia, no los ayudes. Pero si ellos llegan corriendo contigo y dicen, necesito que me ayudes a orar, José Luis, porque tengo un problema, ¿qué vas a hacer? ¿Recibirlo o no recibirlo? ¿Lo vas a ayudar o no lo vas a ayudar? Entonces ten cuidado, ¿sí? O sea, no malinterpretemos la Escritura.
Porque hay gente que la malinterpreta y entonces dice, no, ni hablarles. No, 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 no. ¿Cómo se van a convertir si no hay quien les hable? ¿Cómo van a ser salvos si no hay quien les predique? Así dice la Escritura, ¿sí o no? Entonces, tú no debes de recibirlos para hablar de religión o para que te hagan cambiar. No. Tampoco les des ningún tipo de ayuda para que ellos puedan hacer algo. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, a mí me ha sucedido. Es más, se acaba de acercar un amigo, acabo de tener un desayuno con él que tiene muchos años que lo conozco y me dijo, oye Nacho, yo quiero ayudar en la iglesia. Dime cómo le hago. Dime qué tengo que hacer. Pero yo sé que si ayuda a la iglesia, Dios me bendice. Y en realidad él es ateo. O sea, él de religión no quiere saber nada, Isaí. Pero así me dijo, hace 15 días fui a desayunar con él. Estoy pensando cómo hacerle para decirle, pues necesitamos unos aires acondicionados. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces, a eso se refiere la Biblia. Yo recuerdo, no sé si aquí lo hagan, pero allá en la casa, allá en Pachuca, en el lugar donde nosotros vivíamos, hacen una fiesta de un santo patrono. Y en una ocasión llegó el sacerdote porque iban a hacer una capilla a María. Entonces, pues ahí está la fila de marmoleros. Llegó el sacerdote a la casa o al taller donde estaba mi hermano. Y el sacerdote le dice, fíjate cómo Dios usa aún a los que no aman a Dios para que tú hagas algo correcto delante de Dios. Pon atención. Entonces llegó y le dijo al sacerdote, mira, vengo a verte porque pues vamos a hacer una capilla y pues estoy recorriendo con todos los marmoleros para ver si nos ayudan. Entonces mi hermano dijo, no, yo no puedo cooperar en eso. Y él dijo, ¿sí sabes quién soy? Dijo, sí sé quién es. ¿De quién soy? Pues es el sacerdote fulano de tal. Le dio el nombre, porque además era un sacerdote muy conocido en Pachuca. Le dice, ¿y por qué no lo vas a hacer? Su amabilidad cambió cuando él dijo que no. Dijo, no lo voy a hacer porque yo no creo en eso. Yo soy cristiano y no creo en eso. Entonces no puedo participar en eso. A esto se refiere la Biblia. ¿Me estás entendiendo? Y entonces, él, muy molesto, le dijo, porque ustedes saben que en los monumentos para los panteones, pues se les pone ángeles, se les ponen Cristos, se les ponen vírgenes, se les ponen muchas imágenes. Entonces, ahí en el taller pues había muchas imágenes. Entonces él le dice, y si tú no crees en esto, ¿por qué las vendes? Fíjate. ¿Por qué las vendes si tú no crees en esto? Y mi hermano le contestó, pues porque la gente las compra y si ella las compra yo los vendo. Y se fue molesto. Pero eso sirvió para que mi hermano y mi madre dijeron, de hoy en adelante no se venden más imágenes. ¿Sabes? Tener una marmolería, hacer monumentos para el panteón y no vender imágenes es como vender tortas y no tener bolillos. Sí, así más o menos es. ¿Sí? Quiero una torta. ¿De qué? De pierna. No tengo bolillos. Te puedo dar la carne así si quieres. ¿Tú qué harías? Y luego habiendo más torterías junto de ti, ¿qué harías? Te vas a las otras torterías, ¿no? Y entonces ve lo que Dios hace para hacernos reflexionar. Porque ellos dijeron 0 imágenes. Y las que tenían, o sea, si las vendieron, no las destruyeron. Se acabó el inventario y no se compraron más.
Y todas las fotografías, porque se vendía a través de fotografías, todas o casi todas tenían imagen. Digo, todavía el panteón, o sea, ¿qué monumento no tiene una imagen? ¿Sí? ¿Me estás entendiendo? Entonces, cuando llegó el siguiente cliente y le dijo, quiero este. Entonces mi hermano le dijo, sí, pero no vendo imágenes. ¿Cómo? No vendo imágenes. ¿Y por qué no la vende? Es una pregunta normal del cliente, ¿sí o no? ¿Por qué no la vende? Porque soy cristiano y yo no practico la idolatría y por eso no la vendo. Pero si usted quiere, yo le puedo vender el monumento y en cualquier taller usted puede encontrar la imagen. Ve, o sea, estaba crítico el asunto. Aquí hay comerciantes, eso está complicado, ¿sí o no? ¿Sabes qué sucedió? No disminuyeron las ventas. No disminuyeron las ventas. Porque cuando tú haces algo recto delante de Dios, escúchame bien, Dios nunca te va a dejar. Y entonces, así peleo las batallas. Así se pelean. Cuando piensas que se va a acabar todo. O sea, aquí en la mente decía, no vamos a vender. Pero la fe decía, Dios lo hará. ¿Estás entendiendo, iglesia? Yo te pregunto, hasta en eso, comerciantes, empresarios, debemos de tener cuidado que vendemos. Porque la gente, aunque tú no lo creas, ellos sí saben que tú no crees en las imágenes. Ellos sí lo saben. Y a esto se refiere la Escritura. Cuando dice que no tengas relación con los que enseñan mentira, no les ayudes. Pero es que es el santo patrono, no se puede. Aquí una ocasión ya pasaron. Coincidentemente la iglesia estaba cerrada y yo estaba ahí sentado afuera cuando no había todavía lo que hicimos. Y pasaron y me dijeron, oiga, necesitamos que nos ayude para, no me acuerdo qué cosa iban a hacer aquí en la calle. Dije, no, pues no puedo. ¿No nos puede ayudar? No. ¿Por qué? Pues es un templo cristiano y nosotros no practicamos eso. Ah, bueno, muchas gracias. Ándale, que Dios les bendiga, que les vaya bien. No puedo. Y no es porque no tenga, es porque no debo de hacerlo. Esto dice la Escritura, ¿sí o no? Entonces, concluyo, iglesia. Juan nos exhorta a recordar, a tener presente en todo tiempo la importancia de amarnos unos a otros. Tenemos que amarnos unos a otros. El no amarnos y dejar que en nuestra mente se aniden pensamientos de rencor, escúchame bien, de odio, falta de perdón, son voces que no vienen de Dios y sí vienen de la serpiente, es decir, de los falsos anticristos. Porque no se te va a presentar la serpiente como fue con Eva, ¿eh? Se te va a presentar la serpiente con 2 patas y una lengua bien larga. Así se te va a presentar. O sea, la comadre, el compadre, te va a decir y te va a hacer dudar. El dejar de tener comunión con Dios nos aleja del Hijo y esto nosotros no podemos pensar o justificarnos que es porque estamos cansados o tenemos exceso de trabajo. Dios es claro y debemos tener comunión con Él para no ser engañados. Es decir, mira, el que tengas mucho trabajo no es pretexto para que no tengas comunión con Dios. ¿Sí? Discúlpame, pero no es pretexto. El que estés cansado tampoco es pretexto para que digas, es que estoy cansado y por eso no oro. No, ese no es pretexto. Tener cuidado de no tener relación con gente que nos quiere enseñar mentira, aunque use la Biblia. Hay gente que usa la Biblia. La usa bien,
De verdad, hay gente que la usa bien y yo hasta luego me quedo así y digo, este creo que hasta sabe más que yo, Biblia, de verdad. Pero de momento, ¡pum!, salta algo. No está mal. El Espíritu te enseña. El Espíritu te muestra cuando una persona está mal. Pero ¿por qué el Espíritu le muestra a unos y a otros no? Porque unos tienen comunión con Dios, porque unos leen su Biblia y porque unos buscan tener la santidad y están seguros de su salvación. Y otros no. Cuando tú les dices que Cristo, si hoy Cristo viene y se cae esto, a algunos les da miedo. Recuerdo que una ocasión, y con esto termino, con esta anécdota, mi esposa y yo íbamos en una camioneta con unos pastores y sus hijos, y entonces mi esposa, no iban los pastores, nada más iban sus hijos y nosotros, y mi esposa se pone a orar porque vamos a hacer un viaje en carretera allá en los Estados Unidos. Entonces mi esposa hace esta oración y dice: Señor, si este es el último viaje que vamos a hacer, que sea para ir a tu encuentro. O sea, si chocamos y nos morimos, nos vamos contigo, ¿no? Y el muchacho dice: no, hermana, no ore así. Dice: ¿por qué no? No, hermana, yo todavía no me voy. No ore así. Pues arrepiéntete. ¿O no? O sea, ¿quién tiene miedo de morirse? El que no está seguro de su salvación. O sea, eso es simple. O sea, si tú tienes miedo de morirte, arrepiéntete. Porque te voy a decir algo que es 100% seguro y no soy profeta. Te vas a morir. En serio, Dani, te vas a morir. En serio. Y no es maldición, ¿eh? Te vas a morir. Uriel, te vas a morir. Andy, te vas a morir, hija. Nos vamos a morir un día. Manuel, te vas a morir. Pero lo importante es, cuando te mueras, ¿a dónde vas a ir? Y esa es la seguridad de tu salvación. Ponte de pie. Si no estás seguro de tu salvación, yo quiero invitarte para que, si quieres pasar aquí enfrente, oramos por ti. Si quieres quedarte en tu lugar, oramos por ti, pero debes de estar seguro de tu salvación. Si hoy no estás seguro, si tú dices: si me muero hoy no me voy al cielo, o quién sabe a dónde me vaya, porque a veces nos da miedo decir que no nos vamos al cielo, porque decir no me voy al cielo, ya sabes a dónde te vas a ir. Entonces lo menos tenebroso es decir: pues quién sabe a dónde me vaya, ¿no? Yo quiero invitarte para que, si no estás seguro, hoy te afiances a tu salvación. Si quieres repetir esta oración conmigo, lo puedes hacer. Padre celestial, en esta hora te doy gracias por tu palabra, y en tu palabra tú me enseñas que debo de amar a mi prójimo como a mí mismo, que debemos de amarnos unos a otros. Este es un mandamiento que has dado y hoy nos haces un recordatorio. Y Padre, tu palabra dice que si no obedecemos este mandato, entonces no te amamos a ti. Y Padre, en realidad te amo. Me cuesta trabajo amar a mi hermano, pero hoy entiendo que no es un si quiero, no es un tal vez puedes hacerlo, sino es una ordenanza y debo de amarlo. Y hoy determino obedecerte, y ayúdame para que pueda amar, para que pueda mostrar amor y para que mi hermano pueda sentir ese amor, porque te amo a ti y quiero tener comunión contigo y con tu Hijo. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Toma tu lugar y vemos los anuncios y nos despedimos.